Ok, ya es hacer mi Shape Twin y ya vi como la base de esto. Ahora, esto es una cosa que nos suele pasar muy seguido en Flash si no planeamos nuestro proyecto, y les voy a enseñar cómo podemos arreglarlo. Supongamos que a estas alturas del proyecto yo decido que se me ocurrió una idea nueva en algo que ya hice. Es decir, me encantaría que mi piso que puse aquí comience como otra cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en este caso se me ocurre que primero haya un texto en la parte central de la pantalla y ese texto se convierta en el piso y luego empiece la animación. Entonces diríamos, bueno, pues ya hice todo esto, ¿qué puedo hacer con el resto para que se complemente, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar pues por el piso, ¿no? Que es lo que quiero modificar. Tengo mi entrada y mi salida, que es la misma, que nunca cambia. Entonces le voy a dar clic a mi salida y de entrada le voy a dar un keyframe ahí, F6. Ahí está. Ahora, ya sé que esta es mi figura final. Si yo quiero que empiece de una forma y termine como está ahorita, esta va a ser la figura final que voy a tener. Por lo tanto, lo que tengo que modificar en realidad es el inicio. ¿Están de acuerdo? Si no, pues ya valieron. Nah. Vamos a borrarlo. Tenemos nada más el final, está aquí. Si se fijan, mi final sigue estando ahí, que es mi fondo. Y todo mi inicio se borró porque pues, lo borré, básicamente. Entonces ahora está todo en blanco. Cualquier cosa que yo ponga aquí va a rellenar todo esto. Entonces me ocurre que podemos ver la herramienta de texto de paso. Vamos a poner aquí un texto, le damos clic. Le vamos a poner algo así como inicio. El texto, al igual que todo lo que yo hago en Flash, tiene sus propiedades en la parte inferior, en la barra de propiedades, evidentemente. Y aquí le podemos cambiar, ¿no? No me gusta esa letra, a lo mejor me gusta algo más, pues ad hoc a mi trabajo, ¿no? Entonces nos vamos a mover un poquito a ver hasta que encontremos algo interesante. Y me pareció que lo mejor para mi trabajo era ninguno de lo que tengo aquí, obviamente. Eso es lo peor que les va a pasar siempre, nunca van a saber qué letra poner. Al menos yo soy el indeciso en este caso. Entonces vamos a ponerle cualquiera, verdad, ahí está. Y le vamos a dar un tamaño más interesante, que sea como eso, más o menos. Y el color lo vamos a cambiar tal vez a un beige o algo así. Pues de hecho es azul, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo más en blanco. Muy sencillo. Entonces si se fijan, en nuestra línea de tiempo ya tenemos todo esto lleno con el texto hasta este punto, y al final cambia por el fondo o el piso, como lo quieran ver. Entonces bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Pues darle la animación. Ahora, si recuerdan, la animación de Shape Twin se hace con objetos no consolidados. Este texto es un objeto consolidado por el simple hecho de que tiene un borde azul. Si yo le doy doble clic, lo puedo modificar como texto, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito hacer para que deje de ser esto y se convierta en un objeto no consolidado? Pues básicamente, en términos flasheros, romperlo. ¿Cómo hago eso? Con una opción que si le doy clic derecho dice Break Apart. Eso lo que va a hacer es ir disminuyendo mi figura a su función o a su forma más básica. Entonces yo le doy una vez Break Apart, ya me la dividió en letras. Ahora puedo editar cada letra independientemente. Pero si sigo escribiendo, me escribe dentro de esa letra y sobre las otras, ¿ok? Entonces bueno, eso ya fue un paso de Break Apart, pero aún así no puedo animarlo. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, seleccionar todo. Y al igual que lo hice con clic derecho y Break Apart, puedo hacerlo con control B en el teclado. Y entonces, si se fijan, se hizo ahora puntitos. Ya no es modificable como texto, es modificable como figura básica. Entonces, si yo me acerco y le empiezo a mover aquí, pues lo va a hacer una cosa ahí, digamos, interesante. Entonces, bueno, ya que lo tengo en este formato, Flash me va a permitir modificarlo. Y me va a permitir hacer un Shape Twin con ello. ¿Qué es lo único que me está faltando en este momento? Bueno, pues darle la orden de que lo haga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar y le voy a dar Create Shape Twin. Que además de poderlo hacer aquí, ya habíamos visto que si yo le doy clic en medio se puede hacer. Entonces le doy clic y me voy a la barra de propiedades. Y aquí abajo dice Twin y dice None. Entonces yo le voy a dar aquí clic y me voy a ir a Shape, que es lo mismo que vimos hace rato. Y ya se hizo un Shape Twin, ahí se vieron cómo modificó. Ok, me voy al principio. Le doy Enter y de inicio se transforma en nuestro fondo. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que esto pase completo antes de que pase la animación de las pelotitas?
en realidad es muy sencillo y por eso les digo que lo ideal es que antes de que hagan una animación en Flash o un trabajo en Flash o cualquier tipo de cosa en Flash, lo planeen y lo tengan como muy claro para evitarse tener que hacer esto. Ahorita no está tan difícil porque llevo muy poco, pero imagínense una película con 200 layers, 3000 cuadros de animación, entonces ya se pone un poco más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Es, bueno, quiero que toda esta animacioncita de inicio pase antes y luego empiecen las pelotas. Muy bien. Voy a seleccionar todo lo que está, que quiero mover, que son las pelotas, los layers, las máscaras, etcétera. Y ya que está todo seleccionado en negro, le voy a dar un clic encima. Y si se fijan, se selecciona como el borde en puntitos y lo voy a mover. Lo puedo mover a donde yo quiera, ¿ok? Pero en este caso nada más lo voy a mover hasta donde termina el otro, que es prácticamente aquí. Entonces, si se fijan, automáticamente me añadió cuadros blancos en todo esto, que no tienen nada, y que es como si estuvieran esperando a que acabe el otro, ¿no? Entonces yo le doy Enter, va a ser la animación de entrada, y luego entran las pelotas. Si se fijaron, todavía falta un detalle, y es que se acaba el piso aquí y desaparece. Entonces sé que ya pensaron qué es lo que hay que hacer, y solo voy a decir lo mismo que ya pensaron que es. Con F5 lo extiendo hasta ese punto. Entonces toda mi animación ya abarca el piso más el inicio que le acabo de poner. Y ahí lo tenemos. Es un poco rara mi animación, pero bueno, creo que ustedes harán algo un poco más interesante. Lo salvo con Control S. Y lo pruebo con Control Enter. Entonces ya veo mi película final como va hasta ahora. Y va a estar repitiéndose y repitiéndose hasta que yo no le ponga una pausa. ¿Cómo le pongo una pausa? Muy sencillo. Realmente es una cosa muy fácil de hacer. Antes de cualquier cosa, como siempre, vamos a salvar. Y no me deja salvar porque acabo de salvar. Ok, entonces eso quiere decir que estoy en buenas manos. Siguiente punto es, ¿cómo voy a agregar una pausa? Eso se hace con programación y es muy sencillo, realmente no se espanten. Vamos a ver un nivel muy sencillo de programación que en Flash se llama ActionScript. Entonces voy a agregar un layer hasta arriba. Y este layer, es más, le voy a poner ActionScript. Para que siempre ese layer hasta arriba de mi animación esté destinado únicamente a programarse. Voy a irme al último cuadro, que es donde termina mi animación. Y le voy a decir que ahí quiero un keyframe. Ahí está. No hay nada, no hemos agregado absolutamente nada. Y en ese último keyframe le voy a dar clic y voy a abrir una ventanita que no hemos abierto, que es la ventana de acciones. Si la tienen aquí abajo, va a aparecer como Actions. Nos le damos clic y se abre. Y si no aparece ahí abajo, supongamos que estaba cerrada, vamos a cerrarla. Si su paleta de propiedades estuviera así, lo único que hay que hacer es presionar F9 en el teclado. Y al presionar F9 les va a aparecer esta ventana que dice Actions. Ahora puede pasar un poco engorrosa y la verdad es que es muy sencilla de usar, ya que tiene unas funciones predeterminadas que vamos a usar en esta ocasión. Nos vamos a ir a la izquierda donde dice Global Functions, le damos un clic. Nos vamos a ir a donde dice Timeline Control, le vamos a dar un clic. Y nos va a abrir varias opciones, dentro de las cuales en este momento nos interesa Stop. Le vamos a dar doble clic y automáticamente lo agregó a la ventanita de la derecha. Además, ¿cómo sabemos que funciona? Podemos cerrar esto. Y nos vamos a dar cuenta que en la parte superior de mi programación, aquí en el último keyframe, tengo el circulito que siempre tenía del keyframe y una A arriba. Esa A significa que mi línea de tiempo justo en ese punto tiene la programación de stop, que estamos viendo aquí. Si yo me voy al cuadro anterior, voy a ver que no hay nada aquí abajo en mi programación. Solo está en este último keyframe que es stop. Ahora, ¿cómo puedo probar esto? Si yo le doy Enter aquí nada más, pues bueno, va a empezar la animación y se va a detener cuando llegue ahí porque ahí se acaba la animación en mi línea de tiempo. Pero para que no se repita y se repita, le voy a dar Control Enter y voy a probar mi animación y darme cuenta que cuando llega al final, es el final y ahí se acaba. Y entonces, bueno, esa es la forma de detener mi animación en algún punto. A lo mejor ahorita no sirve demasiado, pero más adelante que veamos programación un poquito más complicada, que realmente no tiene gran ciencia, y los botones y la navegación de mi película va a tener un poco más de sentido. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Esto es lo que es animación. Ya vimos Motion Twins, Shape Twins, herramientas de Flash, máscaras, guías, etcétera, etcétera, etcétera.
Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, lo pueden dejar aquí mismo en YouTube en la parte inferior, en la sección de comentarios, y yo con gusto se los contestaré. Y si no les sé, pues les invento algo que se vea convincente, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un gusto dejarles esta información. Practíquenla, chéquenla y pónganla en práctica, que esa es la única forma de lograr cosas interesantes en este programa. Gracias.